Bueno, si quieren, buenos días, Alberto. Buenos Buenos días. días, Martín, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 12, que ya concretamente el tema es la cruz, donde hemos estado apuntando como la provisión de Dios o la obra completa de Jesucristo para nuestra completa libertad del poder del pecado. Y comentábamos que no es una verdad que se enseñe mucho en las iglesias. No es como una verdad fundamental para el crecimiento. Quizá se le considera, pues sí, como parte del texto que se puede leer o estudiar junto con otras cosas, o al estudiar Romanos o al estudiar las cartas de Pablo. Se menciona la cruz, pero en no muchas iglesias se enseña constantemente a los creyentes esta verdad de que en la cruz nosotros morimos juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo y ahí tenemos libertad del pecado y ahora hemos de considerar diariamente esa verdad para poder crecer. Entonces, el primer párrafo del capítulo 12 lo voy a leer y dice: estudiar estas verdades es trabajo duro, ¿verdad? Aunque el hambre espiritual y la necesidad son requisitos primarios para tener luz y entendimiento, el Espíritu Santo no suelta los tesoros de la palabra fácil y rápido. Lo profundo llama a lo profundo. Debemos estar preparados e incluso entonces está involucrado mucho tiempo. Escarbar, orar, meditar, anhelar y experimentar. La realidad espiritual no viene de otra manera, pero alabado sea Dios porque viene de esa manera. ¿Sí? Este tema de la cruz o el entendimiento no llega de un momento para otro en un día de algún estudio bíblico, así como la necesidad de la cruz o de la consideración de la cruz tampoco viene en los primeros años o días de creyente. Yo creo que Dios tiene en su plan iniciar la vida cristiana y que lo que enseguida se enseñe después de Romanos 5, que es la justificación, o sea, el siguiente paso inmediatamente después de la justificación deben ser las verdades de identificación. Colosenses 2:6, ya lo leímos, y dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿verdad? Es decir, así como llegaste a conocer a Jesucristo como tu Salvador, que fue por necesidad, una profunda necesidad de un Salvador, y después escuchar el Evangelio y por fe y por gracia recibirlo, aceptarlo, creerlo, ¿verdad? Abrazarlo. Así es como somos salvos. Entonces, el siguiente paso es conocer o empezar a conocer las verdades de la identificación. Esas verdades de identificación son las verdades que nos van a ayudar a tener un crecimiento sano, un crecimiento firme en la fe. Sí, no tenemos que esperar años como creyente de derrota y frustración para llegar a estudiar estas verdades. Sin embargo, en muchas ocasiones así es como sucede por falta de enseñanza en las iglesias. Enseñamos y predicamos el Evangelio,
Y ya que las personas nacen de nuevo y verdaderamente conocen a Jesucristo y nacen de nuevo, las iglesias o muchas iglesias les empezamos a llenar de requisitos. Ahora, ¿qué debes de hacer? O ¿en qué debes de servir? O los empujamos en un camino de motivador de cambio de conducta por el propio esfuerzo. En alguna ocasión me tocó escuchar a un predicador aquí en Guadalajara justamente que decía que la salvación no cuesta, pero la vida cristiana sí te cuesta. Y justamente ahí es donde viene este doble principio, pues, que no es correcto. ¿Sí? El nacimiento y el crecimiento están fundamentados en el mismo principio, que es por fe y por gracia. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y el domingo pasado estudiamos Lucas 8 y me gustaría que lo viéramos un momento porque me gustó mucho cómo estas dos historias. Vamos ahí a Lucas 8, por favor. Estas dos historias que leímos hablan acerca de la fe. Miren, por ejemplo, está Lucas 8:40. Los que estuvieron el domingo, recordarán que hablábamos de dos historias enlazadas después de que el Señor Jesucristo va a la región de Gadara, ¿verdad? Cruza el mar de Galilea hacia el sureste y en esa región encuentran a un hombre que está endemoniado, está fuera de sí, desnudo, nadie le puede atar, nadie le puede ayudar. Y después de que el Señor Jesucristo lo libera de su esclavitud, pues, espiritual, el hombre lo encuentran ¿cómo se llama? En su cabal juicio, a los pies del Señor, y después el Señor regresa a la región de Galilea. Y ahí, a partir del versículo 40, encontramos dos historias, que es uno que se llama, una tiene que ver con un hombre llamado Jairo, ¿verdad? Que es principal de la sinagoga, cuya hija está muriendo y buscan al Señor para que venga a la casa, y mientras la multitud va junto con Jesús, o Jesús y la multitud rodeándole, esta segunda historia es esta mujer que tiene un problema desde hace 12 años con un flujo constante de sangre que los médicos no la pueden ayudar y ha gastado todo lo que tiene. Y entonces toca al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su problema o su flujo de sangre se detiene. Y después continúa la historia de Jairo. Le avisan que la niña ya está muerta, no molestes al maestro, pero el Señor Jesús les dice, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, vean el versículo 48, alguien que lo lea, por favor, 8:48, si lo tienen. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias, Martín. Esto se lo está diciendo a la mujer que toca a Jesús y es sanada, ¿sí? Y es curioso que la multitud lo está apretando un poco o mucho, no sé, y el Señor Jesús percibe o sabe que esta mujer con intención y con fe le ha tocado para buscar ser salva. Entonces, o sanada, quiero decir, dice, se postró temblando a sus pies,
le declaró todo lo que le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? La fe de esta mujer de que Jesucristo le podía sanar, le sanó, ella creyó quién era Jesucristo y fue sanada. Y en el versículo 50, si alguien lo lee, por favor, son palabras de Jesús. Dice, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Ajá. Estas palabras también son a Jairo, el padre de la niña, que le habían dicho que ya había muerto y que ya no molestara al maestro. Y Jesús le señala la fe, o lo encamina a la fe, o le señala la fe y dice, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, estas dos historias, vean cómo hay un problema o una situación dolorosa, o de angustia, de preocupación, de dolor en cada una de las dos historias. Y el Señor Jesús los está apuntando hacia la fe. Tu fe te ha salvado. Cree solamente y serás salva. Y lo que decíamos de esto, o de las historias que hemos visto hasta aquí en Lucas, es de que el Señor Jesucristo, su misión no tenía que ver únicamente con ayudar a la gente, ¿sí? Una ayuda, por decir, temporal, ¿verdad? Habíamos hablado del leproso, del de la mano seca, del endemoniado. De hecho, ya van 2 endemoniados y hay uno tercero un poquito más adelante. Y el Señor Jesús los libera, o de enfermedad, la suegra de Pedro, la pesca milagrosa, etc. Pero el Señor Jesús no vino, o su misión no fue ayudar a las personas en problemas temporales, incluso la resurrección, como esta niña. ¿Sí? Eventualmente esta niña de 12 años moriría más adelante, ¿sí? Obvio, al extender su vida, trae alegría a la familia, etcétera. Pero la misión de Jesucristo no es arreglar problemas temporales. Y mencionábamos que en Lucas 9, a partir del versículo 21, ahí adelante en la siguiente hoja, la historia o el relato de Lucas empieza a dar un giro, o el giro que da está encaminado a la obra maestra de Jesucristo, ¿sí? Que es el objetivo de su ministerio, que es un ministerio para traer la provisión final, eterna, al problema del hombre, al problema de las personas. Habíamos leído la semana pasada el versículo 23. Por ejemplo, alguien que lea Lucas 9, puede leer el 22 y 23, por favor. 22 y 23, ¿quién lo lee? ¿Alguien lo tiene? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias, Adriana. Aquí es donde el Señor Jesucristo, en esta sección y un poquito más adelante, en el versículo 24, el Señor Jesucristo anuncia su muerte. Habíamos dicho que la segunda parte del libro también habla de que el Señor Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, ahí en la cruz, el Señor Jesús
derrotó al pecado, venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte, para que nosotros pudiéramos tener libertad del pecado, no ser dominados por el pecado y tener vida nueva, vida eterna. Ese es el ministerio, ese es el fin o el objetivo del ministerio de Jesucristo. Entonces, cuando a la mujer de flujo de sangre y a Jairo, el Señor Jesucristo les dice, tu fe te ha salvado. Es decir, en esta situación dolorosa o importante para ti, pues en esta situación he encontrado fe. Tu vida, tu voluntad ha sido ejercer fe y creer en Jesucristo para que te sane. Entonces, ahora la obra de Jesucristo, esa misma fe ejercida para un problema temporal o sanidad o la resurrección de la hija, esa misma fe que sea aplicada, ¿sí?, a la obra de la cruz, o sea creída, o sea aplicada, tenga su fundamento en la cruz, en la obra de la cruz. Es como esa misma fe que tienes ahora te va a servir, esa la vas a ocupar para creer en la obra de la cruz. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Sí, me gusta cómo el Señor Jesucristo hace esa énfasis en la fe de la mujer. Esa fe te ha salvado. Solamente cree y tu hija será salva. Y ahora esa misma fe te va a servir o vas a conocer a Jesucristo en otro aspecto que no lo has conocido. Y es que Él va a morir para librarnos del pecado, librarnos de la muerte y vencer a Satanás. Y ahora nosotros, para ellos era lo que venía adelante, ¿sí? En la historia de Lucas, la muerte de Jesucristo es anunciada y viene adelante. Para nosotros es algo que ya sucedió. Entonces, la fe que podemos tener o la fe que podemos ejercer para salvación, esa misma fe tendrá su fundamento para crecimiento en la cruz, en el hecho de la cruz, que yo morí juntamente con él. El siguiente párrafo lo voy a leer de sus libros. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, ahorita también lo comentamos. Dice el segundo párrafo, segundo y tercero, yo creo leemos. Dice, el entendimiento y apropiación de los hechos de la cruz prueban ser una de las más difíciles y cansadas de todas las etapas para el creyente en crecimiento. Nuestro Señor retiene sus más vitales y mejores cosas en provisión para aquellos que significan negocio o que les va a ser útil, pues, o que les va a transformar. Dice, para aquellos que tienen hambre y sed de lo mejor de Él en Cristo Jesús, el entendimiento del creyente de los dos aspectos del Calvario dan la clave para el crecimiento espiritual y la vida de servicio. Voy a leer esa última frase, repetir, dice, el entendimiento del creyente de los dos aspectos del Calvario. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Él murió por mí y número dos, yo morí con él, ¿verdad? Esos dos aspectos del Calvario dan la clave para el crecimiento espiritual y la vida del servicio. El siguiente párrafo dice, el Calvario es el secreto de todo. Es lo que Él hizo allí, lo que cuenta, y lo que hizo viene a ser una fuerza en la vida del cristiano cuando se le apropia por fe. Este es el punto de partida desde donde toda vida piadosa debe tomar su elevación. Nunca conoceremos la experiencia de la victoria de Cristo en nuestras vidas hasta que estemos preparados hoy para contar con
su victoria en la cruz como el secreto de nuestra victoria personal. No hay victoria para nosotros si no fue primero de Él. Lo que hemos de experimentar es lo que Él compró, y lo que Él compró para nosotros, eso mismo habremos de experimentar. El comienzo de la vida de santidad es una fe de santidad, es una fe en el Salvador crucificado que ve aún más que solo su obra sustitutoria. Es una fe que se ve al yo identificado con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Ven? Y como comento, no es una verdad que aprendamos en una sentada o en un curso, en una lección, sino es todo un proceso de entendimiento, apropiación, lectura, estar masticando estas verdades, y de pronto un versículo como el 9:23, un versículo o 6:6 de Romanos que hemos leído muchas veces, de pronto nos ilumina y abrimos los ojos porque finalmente entendemos el asunto de la co-crucifixión como nunca lo habíamos visto antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, por favor? Yo, profe, fíjate que, o sea, como estamos estudiando los domingos, Lucas, y que comentaste que estaba dividido, ¿no? Entre primero cómo atraía a las personas por medio de mostrar su dominio sobre la creación, sobre la vida, sobre el mundo espiritual, y para después llegar a este punto, ¿no? En el capítulo 9, que es donde es la transición, y en el 9:51, donde dice que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, ahí empieza el ministerio ya hacia Jerusalén, pero antes preparó a la gente, pues, por medio de, me llama la atención el que estás mencionando, de cómo resucitó a personas, al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, que, bueno, creo que estaba muerta, como para que no fuera sorpresa el día que vieran a alguien que había resucitado, que pudieran recordar que ya habían resucitado algunas personas, pues, y que esa fe en creer eso, pues, ya la habían ejercido de alguna forma. Entonces, que el día que viniera la cruz de nuestro Señor, pues no debería de haber problema por creer en eso, ¿no? Entonces, nada más me gustó mucho cómo fue por medio de mostrar a la gente durante los primeros 8 o 9 capítulos, 8 capítulos, qué es lo que está haciendo en preparación para lo que viene, ¿no? Que es lo principal, que es la cruz. Eso es interesante porque lo que estábamos comentando también el domingo, esa frase que le dimos de título al texto, que es no molestes al maestro, es decir, está bien que multiplique los panes, está bien que calme el mar, está bien que saque peces de donde no había, está bien que expulse demonios, ¿no? O sane, pero alguien muerto ya, o sea, eso ya no lo molestes, pues ya no tiene nada que hacer. Ese no es su alcance. Eso que comentas sí es interesante. Lo mismo sucede con Lázaro, ¿no? Las hermanas de Lázaro que van a buscar al maestro en Juan 11. Cuando Lázaro muere y las hermanas ven a Jesús venir 2 días o 3 días después, ¿no? Le dicen, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Igual le pusieron un tope que no podía con la muerte, o sea, la muerte no era el alcance del Señor Jesucristo. Entonces, esa es una reflexión interesante, que en esas ocasiones donde Jesús resucita a alguien y tiene autoridad sobre la muerte, anticipa también
su propia victoria sobre la muerte para que sea motivo de fe. Sí, eso está para eso. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos. Quizá nos ha tocado en propia experiencia o en, ¿cómo se llama? O en conocer situaciones en medio de las iglesias, en las que hemos asistido, a las que hemos conocido, y nos damos cuenta justamente que si bien la iglesia fue, o la iglesia es, por lo que el Señor Jesús murió y dio su sangre, pues, para comprar su iglesia, justo ahí, en medio de los creyentes, es donde a veces somos más lastimados, ¿sí? Porque nuestra expectativa es muy alta o es alta de que encontraremos personas pues con buenas motivaciones, con buenas actitudes, personas transformadas, con sinceridad y honestidad, etcétera. Y justamente ahí es donde sufrimos algunas decepciones porque encontramos personas que nacieron de nuevo a lo mejor, o nosotros mismos nacimos de nuevo, y luego viene esa lucha incansable de luchar contra el yo, luchar contra el pecado y las divisiones y los enojos y las amarguras y todo lo demás, la envidia, el poder que surge ahí. Lo que sucede justamente es que en muchas iglesias donde no se enseña la co-crucifixión, nuestra identificación con Cristo, las verdades de identificación, los creyentes no crecen. Los creyentes no crecemos cuando desconocemos esta verdad. Podríamos estar durante muchos años involucrándonos en el servicio, haciendo cosas, estar activos, tener muchas actividades, conocer mucho de la Biblia, memorizar versículos, ¿sí? Pero no creceremos espiritualmente con firmeza si desconocemos estas verdades. Al contrario, esas cosas y frustraciones y divisiones, incluso Dios las usa para llevarnos al fin de nosotros mismos, al cansancio y la frustración. En muchas ocasiones los creyentes ya no quieren ir a las iglesias porque justamente ahí es donde hemos recibido heridas, pero Dios usa todo esto en su misericordia y amor para que volteemos a la cruz, a encontrar la obra de la cruz y nuestra muerte con él, ¿sí? ¿Alguien quiere leer los siguientes párrafos, por favor, donde dice de hecho? ¿Alguien lo tiene que quiera leerlo? Allá a la mitad de la primera página dice de hecho. ¿Lo leo, Rafa? Adelante, sí, Víctor, por favor. Los siguientes 3 párrafos o 4. Muy bien. De hecho, nuestro Padre nos ha entrenado a cada uno de nosotros para una fe clara y explícita en este segundo aspecto del Calvario. Nuestra identificación individual con el Señor Jesús en su muerte al pecado y el levantamiento al plano de la resurrección. Este entrenamiento nos educa en el primer campo, creer y apropiarse de la obra completa de su muerte por nuestros pecados, justificación. Ahora se nos pide tan definidamente también creer y apropiarnos del siguiente aspecto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Romanos 6:6a. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios. 6:11a. Nuestra fe inteligente permaneciendo en los hechos del Calvario,
le da al Espíritu Santo libertad de traer esa obra terminada a nuestras vidas diarias. Nos sostuvimos en el hecho de su muerte por nuestros pecados, y este acto de fe le permitió al Espíritu Santo darnos libertad de la paga del pecado o justificación. Ahora, una vez que llegamos a ver este otro hecho, somos urgidos en la palabra a permanecer en la verdad liberadora de nuestra muerte con Cristo, en su muerte por el pecado, santificación progresiva. Y por supuesto, cuando permanecemos con Él en gloria, estaremos por siempre libres de la presencia del pecado, enteramente santificado y glorificado. Con nuestro sustituto, Él fue a la cruz solo, sin nosotros. No, como nuestro sustituto, Él fue a la cruz solo, sin nosotros, para pagar la pena de nuestros pecados. Como nuestro representante nos tomó con Él a la cruz, y allí, a la vista de Dios, todos nosotros morimos juntamente con Cristo. Podemos ser perdonados porque Él murió en nuestro lugar. Podemos ser liberados porque morimos con Él, el camino de la libertad. Sigue, hay un espacio, pero sigue el párrafo. Ya. El camino de libertad de Dios para nosotros, una raza de incurables sin esperanza, es hacernos a un lado en la cruz con su Hijo y luego hacer un nuevo comienzo de recreación nuestra en unión con Él. Él resucitado, Él viviente, 2 Corintios 5:17. Es el Espíritu Santo quien hará estos grandes hechos reales y verdaderos en nuestra experiencia cuando nosotros cooperamos con Él. Y así la paga de nuestros corazones será detenida y seremos transformados a la semejanza de Cristo. Hasta ahí Uno más, ¿Okay? sí. Mediante la crucifixión del viejo hombre con Cristo, el creyente ha venido a estar muerto al pecado. Ha sido completamente liberado del poder del pecado. Ha sido llevado más allá de las garras del pecado. El reclamo del pecado sobre él ha sido nulificado. Es la perfecta provisión de la gracia de Dios, pero este hecho consumado solo se convierte en realidad actual en la experiencia del creyente. Día a día, aunque la tentación lo asalte, al considerarlo verdad. Cuando se considera, el Espíritu Santo lo hace real. Al continuar considerándolo, el Espíritu Santo continúa haciéndolo real. La necesidad de pecar ya no tiene más poder sobre el creyente, excepto cuando él cede por incredulidad. Si él está vivo al pecado, será debido al hecho de que él ha fallado en considerarse a sí mismo muerto al pecado. R. Paxson. Sí, muchas gracias. Esto es lo que hemos comentado, que un descubrimiento importante de los creyentes es justamente que después de haber nacido de nuevo, nos damos cuenta de que hay algo todavía aquí que me atrae al mal, y ese descubrimiento nos lleva a preguntas, ¿verdad? El descubrimiento de la amargura, del odio, del pensamiento, del deseo de hacer algo equivocado, de responder, de hacer algo indebido, pues, nos lleva a una pregunta que es, ¿cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer respecto a esto? Y ahí es donde muchos creyentes nos perdemos en intentos de controlar ese impulso. Y aquí es donde la verdad de las Escrituras es también muy clara y definida respecto a nuestra separación del viejo hombre. Y lo que hemos visto es que podríamos hacer una distinción entre la vieja vida de Adán, ¿sí? Mi antigua posición en Adán, de la cual ya fui separado y morí a esa relación, y otro elemento es la carne, o lo que Pablo también llama el mal que mora en mí, ¿verdad? Del cual seremos librados hasta que muramos o seamos separados de este cuerpo. Entonces, el mal que mora en mí no tiene dominio sobre mí, ¿sí? No solamente ya no estoy en Adán, o no soy
esclavo del pecado y ahora tampoco la carne me ha de dominar. Cuando yo considero mi posición en Cristo, mi identificación de muerte al pecado en Cristo, entonces el Espíritu Santo me lleva a una ley superior para vencer al impulso de la carne. Ese es como, es una consideración diaria y es algo que de pronto no es muy fácil entender o como es quizá algo, podríamos decir, como que abstracto. No es algo que podamos definir o entender completamente al 100, pero no creo que sea, ¿cómo puedo llamar? Sí es una verdad profunda, pero no es una verdad imposible de entender, ¿sí? Creo que eso nos llama a más estudio, a más escritura, a más leer y a más confiar, ¿sí? Separar los términos o usar los términos bíblicos como están, no tratar de definirlo con nuevas ilustraciones como esa del el caballo negro y el caballo blanco, o el perro blanco y el perro negro que están en mí. Hay cuestiones como esas que no nos ayudan mucho a entender la lucha, pues podemos desviarnos de la verdad. Lo que sí está súper claro justamente es de que el hecho es de que morimos juntamente con Cristo. No soy más esclavo del pecado y el pecado no se enseñoreará de mí, ¿sí? Y es un llamado a la fe. Así como creíste para nacer, sigue creyendo para crecer. Considera las verdades, síguelas masticando, es día con día. Así como el nuevo nacimiento es un momento, es un momento, es un momento de nacer de nuevo. El crecimiento es un proceso que es una consideración diaria, ¿sí? Diario tenemos que considerarnos muertos juntamente con Cristo, nos hace dependientes en fe. Pablo dice, andamos por fe y no por vista, ¿sí? Y ahí es donde está el descanso del creyente, en una consideración diaria de los hechos de las Escrituras respecto a lo que ahora soy y lo que ahora tengo. El siguiente párrafo, si no tienen alguna pregunta o comentario, lo voy a leer. Los siguientes dos párrafos. Dice, la Reforma con Martín Lutero trajo a enfoque otra vez el énfasis en cuanto al nacimiento espiritual, sin el cual no puede haber comienzo. Si están familiarizados con lo que pasó, la historia de Martín Lutero, si no, por ahí hay alguna buena película o algunos buenos libros respecto a lo que él hizo, pero fue como un despertar o un llamado a regresar a las Escrituras respecto a la salvación por fe y por gracia, no a las obras, sino a las, ¿cómo se llaman? La compra de, ¿cómo se llaman, Vic? Las indulgencias. Las indulgencias, sí, la compra de indulgencias para sacar a los parientes o a los que han muerto del purgatorio. Entonces, Martín Lutero fue un énfasis, un llamado a Efesios, a Romanos, a las verdades del nacimiento, cómo es que el creyente puede ser salvo por fe y por gracia. Entonces dice, sin lo cual no puede haber comienzo. Eso fue algo importante de la Reforma. Dice, lo que está faltando entre los creyentes de hoy es el enfoque correcto sobre el crecimiento, no solo ser salvos para ir al cielo. ¿Qué clase de salvación tendríamos si nuestro Padre simplemente nos salvara de la paga del pecado y luego nos dejara para que nosotros solos nos lidiáramos con el poder del pecado en nuestra vida y andar cristiano? Pues muchos creyentes sienten como si eso fuera todo lo que Dios hizo.
y están luchando para hacer lo mejor que pueden con la ayuda de Dios. Y esto es el error de los Gálatas y muy prominente también hasta en los círculos de los nacidos de nuevo. Debemos regresar a lo fundamental, librados de la paga del pecado por su obra consumada, librados del poder del pecado por su obra consumada, justificados por la fe. Gálatas 3:24, por fe andamos, 2 Corintios 5. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vean cómo el énfasis, después de empezar a conocer estos términos y estas verdades, la vemos en los escritos de Pablo constantemente, en todos los libros, en Corintios, en Gálatas, en Colosenses, en Efesios. Dicen, no solamente abandonados para lidiar nosotros solos con el viejo hombre. No somos abandonados para lidiar nosotros solos con el viejo hombre. Ya se ha tratado con él por Cristo en la cruz. Este es el hecho que debe ser conocido y sobre este hecho está levantado el principio y doctrina de la santidad en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Calvario es por mucho el fundamento de santificación, así como de justificación. Ambos regalos brotan de la misma obra y son dos aspectos de la misma salvación. ¿Quieren comentar algo? ¿Tienen algún comentario o pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿Alguna observación? ¿Nadie? Sí, Vic. Yo volviendo digo, en ver todo el panorama completo, ¿no? Creo que es muy importante. Y así como bien comentaste que las personas que el Señor les regresó la vida aquí en la tierra, pero fue también de manera temporal, y como dijiste, ¿no? O sea, trajo mucha alegría y pues si estuviéramos ahí en los zapatos de esas personas, pues si muere un ser querido, un hijo sobre todo, ¿no? Son los de los ejemplos, o un hermano, y el Señor le da nuevamente vida, pues, que eventualmente se va a terminar, o sea, eventualmente van a volver a morir físicamente y ya, ¿no? Entonces, lo que estoy captando es, igual nosotros también físicamente vamos a morir, ¿no? Pero la cuestión es la vida del alma aquí en la tierra, o sea, la vida, sí, la vida del alma aquí en la tierra, intelecto, voluntad y emociones, cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Como dice Efesios, pero Dios en su misericordia, pues nos da vida nuevamente, pues, o sea, nos trae la vida. Pues. Entonces, el hecho de darnos vida otra vez por medio del sacrificio que hizo en la cruz, y no solamente eso, o sea, ese es el plus, ¿no? Que sí Él murió por nosotros, pero que nosotros morimos también ahí con Él. Es lo que espiritualmente, ¿verdad? No espiritualmente, posicionalmente. O sea, no estuvimos físicamente ahí, pero lo que dice la escritura es que posicionalmente estábamos ahí, y esta verdad es la que debemos estar recordando todos los días, no solamente, o sea, ya cuando nos salvó fue cuando creímos, pero para andar en la vida con todos los afanes diarios y las circunstancias que cada uno tiene, y enfermedades, muertes de parientes cercanos, todo eso, es muy importante estar reconociendo, es lo que dice Pablo, ¿no? Recuerden, reconozcan, tomen en cuenta que somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado para obedecerlo, pues. Entonces esa libertad que el Señor nos dio en la cruz, es lo que tenemos que estar considerando para vivir la vida cristiana, pues. Y lo que alguna vez comentamos de Martín Lutero, ¿no? Que parece que
O sea, sí, la salvación era por fe y por gracia, pero no fue más allá, pues, en cómo llevar la vida cristiana, pues, sino que la obra de la reforma fue esa, o sea, la salvación es por fe y por gracia. Bueno, ¿y cómo vivimos? Bueno, pues ahí están los mandamientos, ¿no? Lo mismo que le pasó a Juan, que hemos platicado, ¿no? Que le decían que Juan decía arrepiéntanse y crean en el Cristo es el Mesías, o Él es el Mesías, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le decían, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues cumplan la ley, o sea, sigan, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahora para el creyente, para el cristiano, no es eso, sino que la forma de vivir la vida cristiana es considerarse muerto juntamente con Cristo, pues. O sea, reconocerlo todos los días. Pues. Es todo. Gracias. Sí, gracias, Vic. Aquí hay algo bien interesante también. Ahorita compartes también, Martín. El tema de la obediencia también es una situación o un tema que nos preguntamos también como creyentes. Bueno, ¿dónde entra la obediencia a los mandamientos? Y el asunto justamente tiene que estar alineado con la co-crucifixión, porque si tú batallas o batallamos con algún pecado, algún hábito, alguna adicción, ese mal que mora en mí, que me jala, que me atrae a hacer lo que ofende a Dios o ofende a otros, la pregunta es, ¿cómo voy a vencer esto? Pues, ¿verdad? ¿Cómo voy a vencer esto? Si la respuesta es la obediencia a los mandamientos, va a ser una batalla inútil, ¿sí? Porque la carne no quiere ni puede obedecer a Dios, ¿sí? Va a ser una batalla inútil porque la carne no puede ni quiere obedecer a Dios. Y intentaremos una vez y otra vez y otra vez y encontraremos un gran fracaso. En el momento en que estas verdades de la identificación con Cristo, de la muerte al viejo hombre, y que somos libres de la esclavitud del pecado, el Espíritu Santo, ¿sí? No tiene que ser motivado a obedecer, ¿sí? No tiene que ser alentado a obedecer, no tiene que ser alentado a ser bueno o a ser santo. El Espíritu Santo simplemente es como es, y cuando el Espíritu Santo nos domina, entonces, en consecuencia a la fe y a mi consideración, estaré andando en obediencia de acuerdo a lo que a Dios le agrada. No es como forzar a algo para obligarlo a obedecer, sino simplemente tenemos la libertad para producir frutos de justicia. Adelante, Martín, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, pastor, gracias. Y igual considerar el hecho completo de nuestra coexistencia con Cristo, ¿no? No solamente el hecho de que fuimos crucificados, porque Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo habiéndole resucitado de los muertos. Entonces Dios obró con un segundo hecho después de la crucifixión, lo que dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando vemos Romanos 6, del 8 al 11, ahí viene la apropiación. Y si morimos con Cristo, o sea, no nos quedamos en el hecho de considerar continuamente el descanso en la verdad de la crucifixión, sino que dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? El segundo hecho. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, estimaos, muertos al poder del pecado, que es la crucifixión, pero viene la corresurrección, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, si nos consideramos crucificados con Cristo, un acontecimiento hecho una sola vez por el Señor a nuestro favor,
pero nos olvidamos de que también Él nos sujetó hasta los lugares celestiales, ya como nuevas criaturas resucitadas. ¿Cómo vamos a experimentar esa nueva vida si la fe continua tiene que ser completa en la obra de Cristo? Sí, correcto, muy bien. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a ir terminando con los últimos 3 párrafos de la página 9. Dice, ahora, mientras el creyente no sepa este doble aspecto de su salvación, lo mejor que puede hacer es buscar manejar sus pecados vía la confesión, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Esto es después de que el daño está hecho. Esto se hace cargo de la paga del pecado, pero no de la fuente del pecado o el productor del pecado. No es tiempo de que permitamos al Espíritu Santo llegar a la fuente misma y cortar con este río de pecados antes de que sean cometidos. ¿No es esto infinitamente mejor que la ruina causada por el pecado, aunque sean confesados? Cuando los creyentes están enfermos y cansados de dar vueltas año tras año, como en una jaula de ardilla espiritual, pecando, confesando, pero pecando otra vez, estarán listos para la respuesta de Dios para el productor del pecado o la fuente del pecado, lo cual está en la muerte del yo, traída por la obra consumada de la cruz. Cuando la luz de Dios brilla por primera vez en nuestro corazón, nuestro clamor es por perdón, ya que nos hemos dado cuenta que hemos cometido pecados delante de Él. Pero una vez que hemos conocido el perdón de pecados, hacemos un nuevo descubrimiento, el descubrimiento del pecado como fuente, y nos damos cuenta que tenemos la naturaleza de un pecador. Hay una inclinación interna por el pecado, hay un poder dentro que nos conduce a pecar, y cuando ese poder irrumpe, cometemos pecados. Aquí quisiera hacer una aclaración que cuando somos nacidos de nuevo, ya no tenemos esa naturaleza de pecado, ¿sí? Somos sacados de Adán y somos puestos en Cristo. Apreciamos el perdón de Dios, pero queremos algo más que eso. Queremos libertad, necesitamos perdón por lo que hemos hecho, pero necesitamos libertad de lo que somos, ¿sí? Nuestra consideración de la obra consumada de nuestra muerte al pecado en Cristo es el único camino de Dios hacia la libertad. No hay otro camino porque esa fue la manera en que Él lo hizo. Aprendimos a no añadir nada a la obra terminada en cuanto a la justificación. Y ahora hemos de aprender a no añadir nada a la obra terminada de emancipación. Seremos liberados cuando entremos en la libertad que Él ha preparado. No hay otra. El creyente nunca podrá vencer al viejo hombre, incluso ni con el poder del nuevo, si no es por la muerte de Cristo. Y por lo tanto, la muerte de Cristo al pecado es indispensable. Y a menos que la cruz se convierta en la base sobre la cual se vence al viejo hombre, el creyente solo caerá en otra forma de moralidad. En otras palabras, él está buscando por medio de esfuerzo propio vencerse a sí mismo. Y la lucha es una lucha sin esperanza. Hasta aquí podemos detenernos. Si no tienen alguna pregunta o comentarios, aquí podríamos terminar, pero el Señor no nos deja sin esperanza, así como murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Esa misma cruz es donde Él nos ha dado libertad del poder del pecado, y ahí es donde la fe que ejercimos para nacer también tiene que estar descansando para crecer día con día. Esa es la reflexión y la necesidad de cada creyente. ¿Algún comentario, observación? Si no, aquí podemos terminar, Vic.